Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la guía de geografía. La geografía es la ciencia que se encarga de estudiar la Tierra, el espacio terrestre o el espacio geográfico. Bueno, precisamente el primer bloque tiene el título de El espacio geográfico y los mapas. Así que primero vamos a definir lo que es el espacio geográfico. El espacio geográfico es el sitio en el que vivimos y transformamos todos los días. Es decir, un espacio humanizado, percibido, vivido y continuamente transformado. Es un producto de la interacción de la sociedad con el ambiente. Así que, pues el espacio geográfico es toda la Tierra o todos los lugares que habitamos y que obviamente sufren transformaciones porque los, nosotros los modificamos añadiéndoles a algunos componentes. ¿Cuáles son los componentes del espacio geográfico? Bueno, hay componentes naturales, sociales y económicos. Estos son los componentes que interactúan entre sí. Los naturales, pues son los elementos de la naturaleza que existen independientemente de la voluntad del ser humano, como son el viento, la lluvia, el bosque y los sismos, que aunque ahora la voluntad humana puede modificar el clima, como aquí en Monterrey que se estuvo bombardeando, o Nuevo León que se estuvo bombardeando las nubes, al final de cuentas se tienen que dar ciertas condiciones naturales para que esto sea efectivo. Entonces, hay algunas cosas en las que ya los humanos nos estamos metiendo ahí para controlar el clima, este, pero realmente los componentes naturales pues existen, queramos o no, independientemente de las modificaciones que realicemos. Aquí, si hablamos de la República Mexicana, o específicamente de Nuevo León, pues estamos en Nuevo León, no sé si alguien esté tomando la clase de otra parte de la República, pero si hablamos de Nuevo León, pues como componentes naturales tenemos muchos cerros, el Cerro de las Mitras, de la Silla, de la Campana, el Topo Chico. Entonces, estos son componentes naturales. De todos estos componentes naturales se derivan muchos componentes sociales, perdón, muchos componentes económicos. Ahorita lo vamos a ver. Los siguientes componentes que vamos a analizar son los sociales. Estos componentes se tratan de la población y sus aspectos culturales, como la educación, el arte, el gobierno, la historia, la ciencia, la tecnología. Y estos componentes se reflejan en la división política de los países y en las manifestaciones de sus creencias y tradiciones. ¿Qué componentes sociales tenemos aquí en el espacio geográfico de Nuevo León? Bueno, por ejemplo, tenemos universidades como el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, nuestra misma escuela, eh, la UVM, el TEC Millennium. Hay grandes universidades y escuelas. Eso es parte del componente social. También en los aspectos culturales tenemos varios museos, el Museo del Noreste, el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Palacio de Gobierno, el Marco. Además, en cuanto
a la ciencia y la tecnología, pues tenemos algunos centros de investigación y desarrollo como el PIT, el CIA. Entonces, esto forma parte de los componentes sociales. Y después, hablando de los componentes económicos, pues estos están relacionados con otros componentes, con los componentes sociales y los componentes económicos. Es decir, son la capacidad de la población para explotar los recursos del medio, como las relaciones comerciales, los capitales, los flujos financieros o los parques industriales. Aquí en Nuevo León, como tenemos pues muchos cerros, hay muchas piedreras, ¿sí? Empresas que se dedican a explotar la piedra de los cerros para convertirla en materiales de, de obra, cemento, bloques, y eso se debe a la interacción de la población con los componentes naturales que tenemos en nuestro espacio geográfico. También tenemos pues mucho capital extranjero, hay mucha inversión de capital extranjero, flujos financieros, muchos parques industriales, plazas comerciales. Todo esto forma parte de los componentes económicos muy característicos de nuestro espacio geográfico. Bueno, ¿cómo podemos analizar el espacio geográfico? Lo podemos analizar en varias categorías. Lo podemos analizar como un territorio, como una región, como un paisaje, como un medio y como un lugar. ¿Qué es un territorio? Una porción de tierra que representa a una localidad o una población. Es el espacio que habitamos, posee límites precisos y lo caracterizamos como un espacio de identidad y pertenencia cultural. El territorio es el principal elemento de la organización social, política y económica de la población. Es la riqueza material de una nación y de un país. Incluye suelo, agua, subsuelo, espacio aéreo, plataforma continental y mar territorial. Entonces, si analizamos nuestro espacio geográfico a nivel territorio, podemos hablar de todo el territorio mexicano, de la República Mexicana. Sí, la República Mexicana tiene suelo, agua, subsuelo, es decir, recursos hídricos subterráneos o agua subterránea, eh, recursos en el subsuelo también de minerales, espacio aéreo, plataforma continental, mar. A los dos lados tenemos conexión, uno con el Océano Atlántico y otro con el Océano Pacífico. Y bueno, también podemos analizarlo a nivel de región, que es un área extensa que posee características culturales, naturales y económicas que la distinguen de otras áreas. Por ejemplo, la región sur, la región norte, la región este, la región oeste. Por ejemplo, si hablamos de la región sur de México, pues en esa región podemos hablar de que hay mucha región natural, que es el espacio donde se conjugan diversos componentes como vegetación, fauna o recursos naturales. Pues si hablamos de la región sur, estamos hablando de Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo. Entonces, todas estas regiones, toda esta región sur de México, pues cuenta con gran región natural y posee características culturales, naturales y económicas similares que la distinguen a todo el demás territorio mexicano. Hay una gran cantidad de turismo, es su principal ingreso económico, su principal economía está en el turismo. También algunas regiones petroleras
Y la región funcional es cuando a una región natural se le agregan elementos como población o centros urbanos. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, pues tenemos una región funcional donde naturalmente pues, es un territorio árido y con cerros que se le agregaron elementos como centros urbanos y se hizo funcional esta región. Ahora vamos a hablar del paisaje. El paisaje es una unidad que permite destacar los componentes visuales del espacio. Existen diferentes tipos de paisaje. El paisaje natural, que es donde no hay huella de modificación humana, por ejemplo, la selva lacandona, que en su mayoría es un área virgen y protegida, el Parque Nacional Cumbres, que es donde está Chipinque, pues hacia la región de la sierra, el paisaje modificado, aquel que ha sufrido una transformación con acciones irreversibles. Por ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues anteriormente era un lago y ya ha sufrido transformaciones pues irreversibles donde muy difícilmente se puede volver a estructurar todo como un lago y hay grandes construcciones. El paisaje ordenado, que se da cuando la acción humana es planificada con el objetivo de establecer una buena relación entre las condiciones naturales y la tecnología que emplea. Bueno, generalmente aquí en México no hay mucho orden en el crecimiento, pero podemos hablar, por ejemplo, del paisaje de Chipinque. Pues Chipinque es un paisaje ordenado que tiene componentes naturales, pero también hay modificaciones donde se han construido carreteras, escaleras, cabañas, pero de forma ordenada. Si hablamos, por ejemplo, de Alemania, pues Alemania generalmente tiene una estructura de crecimiento organizada donde pues se calcula el territorio para cierta cantidad de personas y si se sobrepasa esa región, pues se crea una nueva tipo metrópoli, una nueva área metropolitana y así se va creciendo. Medio geográfico. Es en el entorno en el que nos desenvolvemos en nuestras actividades cotidianas. En él se desarrolla la vida de los organismos. Y existen dos tipos, el medio natural, que es aquel constituido por características físicas, como son la atmósfera, el suelo o la vegetación. Es decir, aquí en Monterrey, por ejemplo, aunque es un centro urbano, es es un espacio geográfico urbano, urbanizado, un paisaje modificado, pues aún así tiene un medio natural porque tiene atmósfera. La atmósfera está presente en cualquier parte del mundo. Es la columna de aire que nos rodea, la columna de aire que está sobre nosotros y pues que contiene oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, entre más gases este, dispersos en el aire. El suelo, que puede ser fértil o puede ser no fértil, pero tenemos suelo y vegetación, aunque hay menos que en un medio, que en un paisaje natural, tenemos nosotros un medio natural. También tenemos un medio social, el medio social está conformado por los elementos desarrollados por el hombre y puede ser un medio natural, que es la manifestación de una sociedad agrícola, perdón, o un medio urbano, que es la expresión de una sociedad industrializada. Entonces, el medio social son los elementos desarrollados por el hombre.
Y hay dos tipos de medio social, el rural o agrícola, que pues es el campo, los ranchos, donde generalmente hay cultivo de algún producto. Por ejemplo, aquí en Nuevo León tenemos la región citrícola, perdón, donde se consume mucha, o se produce mucha naranja. También el medio urbano, que es una sociedad industrializada, pues el área metropolitana es todo un medio urbano donde hay demasiados eh, parques industriales y edificios. Es una sociedad industrializada. También podemos analizar el espacio geográfico en una categoría de lugar, que es cualquier parte pequeña o grande que posee significados específicos para las personas y es reconocido por medio de la experiencia. La proximidad es esencial y requiere ser conocido a nivel personal o colectivo. Por ejemplo, un lugar puede ser nuestra colonia, nuestro vecindario, un parque al que asistimos. Ese es un lugar, algo que tiene cierto significado a nivel personal o colectivo. Ahora vamos a ver los conceptos básicos de la metodología para el estudio del espacio geográfico. El espacio geográfico, pues tiene ciertos principios metodológicos, como la localización, que es el sitio y extensión de los hechos o fenómenos estudiados. Al hablar de un hecho o un fenómeno, se refiere a un tsunami, un huracán, eh, el crecimiento de una población, migración, cualquier hecho o fenómeno geográfico. La distribución, que localiza las áreas afectadas por esos hechos o fenómenos. La relación, que es la conexión entre los acontecimientos humanos y naturales. La causalidad, que busca el origen o las causas de los hechos o fenómenos de manera directa. La evolución, que permite el seguimiento en el desarrollo de un fenómeno, es el desarrollo de un fenómeno. Y la generalidad, que establece los posibles patrones y similitudes entre los fenómenos. Ahora vamos a ver la escala de análisis del espacio geográfico. ¿Qué es una escala de análisis? Bueno, el nivel de complejidad y extensión del estudio geográfico. Sirve para establecer los alcances y proporciones del estudio y puede ser a escala local, que es un territorio inmediato, por ejemplo, nuestro municipio, y es el territorio que se conoce con mayor amplitud. Al ser más pequeño, pues permite ser conocido con mayor amplitud. Una escala nacional, que comprende la totalidad del territorio de un país e involucra los elementos variados dependiendo de la naturaleza y objetivos del estudio. La escala mundial, que como su nombre lo dice, pues es el mundo en su totalidad como objeto de análisis y sirve para identificar escenarios mundiales futuros o tendencias actuales en materia económica, ambiental, cultural o política. En materia económica, por ejemplo, el Bitcoin o cómo sube y baja el precio del dólar, euro. Ambiental, pues en el calentamiento global es un fenómeno que se puede estudiar a escala mundial. Cultural o política, pues las guerras mundiales que han surgido o incluso
la guerra que ahora hay entre Rusia y Ucrania, que está afectando a gran parte del territorio europeo y repercute en la economía de otras naciones. Bueno, ahora vamos a hablar de los círculos, puntos y líneas de la superficie terrestre. Estos círculos, puntos y líneas, pues son cosas imaginarias que sirven para los sistemas de coordenadas, para localización geográfica. Y, por ejemplo, las coordenadas geográficas se establecieron en 1912 en la ciudad de Greenwich, Inglaterra. Por ejemplo, todo esto se aplica en el Google Maps. Todos hemos utilizado el Google Maps alguna vez para llegar a algún lugar, conducir para llegar a algún lugar o simplemente ubicarnos en qué parte estamos. Entonces, vamos a ver algunos elementos que trae el Google Maps o cualquier mapa, ¿sí? Que nos sirven para ubicarnos geográficamente. Primero tenemos los puntos cardinales. ¿Qué son los puntos cardinales? Pues el norte, sur, este o también oriente, levante y poniente, también llamado occidente. En inglés, pues east, west, north, south. Entonces, los puntos cardinales se establecieron a partir de la salida del sol. Nosotros tenemos que ver por dónde sale el sol y de donde sale el sol, ¿sí? Hasta donde se va poniendo, o sea, hasta donde se oculta. Entonces el sol, pues si lo vemos de esta manera, si sale del lado derecho, bueno, nuestra mano derecha debe estar apuntando hacia la salida del sol y nuestra mano izquierda debe estar apuntando hacia la salida, hacia la puesta de sol. De esta forma el norte nos va a quedar adelante y el sur nos va a quedar atrás. Así es como se establecen los puntos cardinales. Luego también tenemos líneas, que son los paralelos y los meridianos. Los paralelos son círculos imaginarios perpendiculares al eje terrestre. Perpendiculares quiere decir que están a 90 grados con respecto al eje terrestre. Y meridianos es que son líneas imaginarias que recorren la superficie del planeta de un polo hacia otro. Los meridianos dividen la Tierra en partes iguales y se tuvo que establecer uno para iniciar la cuenta. Este es el meridiano cero. Y tenemos también el antimeridiano o meridiano 180 que dividen el hemisferio este y oeste. Aquí tenemos una representación de los paralelos y acá de los meridianos. Los meridianos van así y van recorriendo en este sentido la Tierra.
Imaginemos que es una naranja y la partimos. ¿Cómo se va a ver? Pues se va a ver así, una cara, y aquí va a haber muchas líneas. Todas esas líneas representan grados. ¿Cuántos grados tiene un círculo? Pues 360, ¿verdad? Entonces aquí son 0 grados, tiene que haber 360 líneas hasta volver a llegar aquí, pero ya con 360 líneas. Siempre tenemos que saber que pues aquí, por ejemplo, son 90 grados, aquí son 180 grados, acá son 270 grados. Y bueno, a partir de aquí salen todos los meridianos y llegan hasta el otro extremo. Entonces dividen la Tierra en 360 grados, 180 meridianos de un lado, 180 meridianos del otro. Y los paralelos, que como dijimos son perpendiculares al eje terrestre. Si vemos el eje terrestre, que es este, perdón, me salió un poco mal. Si vemos el eje terrestre, que es este, que ojo, aquí lo estamos representando así, de forma vertical, pero el eje terrestre está inclinado. Si nos imaginamos la Tierra por aquí, el eje terrestre está así a 23 grados de inclinación. Pero bueno, estos son los paralelos y hacen como una cruz. Aquí hay 90 grados. Por eso los paralelos están a 90 grados. ¿Cuáles son los principales paralelos? Bueno, el Ecuador, el Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio, el Círculo Polar Antártico y el Círculo Polar Ártico. Nosotros, México, está entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer. Bueno, entonces, ¿para qué ayudan los paralelos y los meridianos? Bueno, para encontrar distancias angulares, ya a esto le llamamos coordenada geográfica. De hecho, en el Google Maps, ustedes tal vez han visto algo que está así, 180 grados, 36 minutos, 5 segundos. Una coordenada, pues bueno, el Google Maps se basa en coordenadas vía satélite que permiten establecer la posición geográfica del lugar, la coordenada geográfica. ¿Qué coordenadas geográficas tenemos? La latitud, que es la distancia angular eh, con respecto al Ecuador, y puede ubicarse en el hemisferio norte o sur entre 0 y 90 grados. Entonces la latitud es esto. Aquí está el Ecuador y la distancia angular, el ángulo que se forma de aquí a cualquier parte del mundo, ese ángulo, por ejemplo, aquí son como 50 grados. Si esto es 30 y esto es 60, aquí son como 50 grados. Eso es la latitud. ¿Qué es la longitud? Es la distancia en grados que se encuentra un punto sobre la superficie terrestre respecto al meridiano de Greenwich. Este es el meridiano de Greenwich. Y luego ya el grado que se forma, por ejemplo, aquí se forma un ángulo de
30, 40, 40 grados. Este ángulo de 40 grados es pues un ángulo de latitud y este es un ángulo de longitud. Acuérdense, perdón, este es un ángulo de longitud y este es un ángulo de latitud. La latitud es con respecto al ecuador y la longitud es con respecto al meridiano de Greenwich o meridiano de referencia. Como la superficie terrestre es irregular, pues no nos basta con tener longitud y latitud. No es una esfera completamente, o una esfera perfecta, ¿verdad? Es una esfera irregular o tiene cierta forma ovoide, es decir, como una piedra. ¿Sí? O sea, la Tierra es algo así. Sí, no es una esfera completamente perfecta. Entonces, por eso hay que tener también eh, otras coordenadas o medidas de altura, ¿sí? Porque la Tierra tiene diferentes alturas, diferentes relieves. ¿Y qué es la altura? Bueno, la distancia que hay entre el origen y la cúspide de cualquier hecho o fenómeno geográfico. Por ejemplo, el segundo piso de mi casa está a 3 metros de altura o 4 metros de altura. Eso es la altura, en cuanto a espacio geográfico. Ahora, la altitud es la que nos va a permitir ubicarnos en, en el mundo, que es la distancia vertical entre el nivel medio del mar y cualquier punto de la superficie. Por ejemplo, eh, aquí está el nivel del mar y toda esta distancia que hay del nivel del mar a la altura de cualquier lugar, se le llama altitud. Entonces, la altitud es con respecto al nivel del mar. Por ejemplo, pues Veracruz ha de estar a unos 190 metros del nivel del mar, o sea, muy cerquita al nivel del mar. Y acá Monterrey, pues está ya tal vez a 1 kilómetro, un poquito más del nivel del mar, tal vez más, ¿verdad? Vamos a ver a cuánto está Monterrey del nivel del mar, pero está más alto, ¿verdad? Con respecto al nivel del mar, porque pues tenemos cerros. Ah, mira, aquí está 543 metros. Bueno, medio kilómetro. Entonces estamos a medio kilómetro, estamos más altos. La Ciudad de México creo que está todavía más alta que, que Monterrey. La Ciudad de México se localiza a 19 grados 24 segundos latitud norte y 99 grados 13 segundos longitud occidente y se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Si lo interpretamos aquí en mi mapa, pues vamos a ver primero la latitud. Según la latitud, aquí, latitud norte, más o menos alcanza a ver muy bien la deformación, pero según son 19 grados y 99 grados longitud occidente. Entonces, estamos aquí en el cero
para acá deben de ser 90 grados. Bueno, ya no se ve aquí en el mapa, pero pues para acá son como 90 grados. 99 grados en total debe de haber. Y pues así ubicamos la Ciudad de México. Y aparte hay que añadirle la altitud, ¿verdad? La distancia que tiene con respecto al nivel del mar. Y así es como nos ubicamos en el espacio geográfico. Pero pues ya todo esto no lo tenemos que hacer ni con instrumentos ni a mano. Ya hay mucho software que nos facilitan. La tecnología nos facilita todo este tipo de ubicaciones y pues ya nosotros nada más para llegar a un lado tenemos que poner eh, la ubicación de forma de cómo lo llaman, ¿verdad? Pero el Google Maps o el software hace todo lo que está detrás de ello, que es localizar el lugar de acuerdo a su espacio geográfico, a su coordenada geográfica. Bueno, ahora vamos a hablar de los usos horarios. Los usos horarios es la forma en que dividimos el día establecida por el movimiento de la rotación de la Tierra, o las horas por el movimiento de rotación de la Tierra. Por ejemplo, si aquí en esta parte del continente africano son las 12, vamos a ir restándole una hora hasta llegar a esta parte de México. Aquí son las 12, aquí van a ser las 11, las 10, las 9, las 8 de la mañana, las 7 de la mañana, las 6 de la mañana. Y aquí serían entre 5 o 6 de la mañana. Esto depende de la hora oficial y de la hora legal. La hora oficial es la que está establecida por los usos horarios, pero la hora legal es pues ya lo que pone el gobierno de cada país a su conveniencia. Por ejemplo, en Nuevo Laredo, pues estamos o sea, con respecto a Monterrey, creo que hay un retraso o un adelanto de una hora o de 12 horas, perdón, de una hora o de 2 horas. No sé por qué dije 12, es 1 o 2 horas. Y estamos prácticamente en el mismo uso horario, pero como ellos están muy en Nuevo Laredo, México, está muy cerca de la frontera, pues les conviene ajustarse más a los horarios de la frontera o de Estados Unidos. Entonces ya depende de, de cada gobierno también el horario que adopta, pero de forma general los usos horarios pues son cada 15 grados de rotación de la Tierra. Sí, porque si la Tierra tiene 360 grados y el día tiene 24 horas, pues 360 entre 24 son 15, ¿verdad? 15 grados por cada hora. Es decir, cada que la Tierra rota 15 grados, pasa una hora. En el caso de México, pues México está en tres usos horarios. El primer uso horario es 90 grados oeste, luego 15 grados después, 90 más 15, 105 grados oeste, y luego 120 grados oeste. 105 más 15, 120, es decir, tenemos 3 horas diferentes, horas oficiales, pero ya el país puede variar, variar a su conveniencia las horas. Aquí vemos cómo se reparten los usos horarios.
Aquí hay ciertos usos horarios o uso horario de 90, uso horario de 105 y uso horario de 120 grados. Pero como les comentaba, por ejemplo, aquí Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, o la parte norte de Tamaulipas y Nuevo León están, están en el mismo uso horario y sin embargo tienen diferentes horas. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado o del país lo cambia a su conveniencia. Y ahora vamos a pasar a cómo se representa el espacio geográfico. El espacio geográfico se puede representar por mapas, que son dibujos planos o en 2D, en dos dimensiones, de la superficie terrestre. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa que muchas veces no tienen una buena escala a la deformación terrestre. Recordemos que pues el mundo está en tercera dimensión, es una esfera, y nosotros lo queremos pasar a una representación en segunda dimensión, pues tenemos que hacer ciertas proyecciones. Ahorita vamos a hablar de esas proyecciones. ¿Cómo se puede representar el espacio geográfico? Por planos, como son los croquis, ¿verdad? Aunque un plano es más detallado, ¿sí? Tiene escala, tiene referencias. Por mapas y en tercera dimensión, como un globo terráqueo. ¿Qué elementos tienen los mapas? Tienen orientación marcada por una rosa de los vientos o puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, también noreste, noroeste, sureste, suroeste. Tienen simbología, pues para interpretar los elementos se contiene un mapa. Por ejemplo, puede haber mapas que nos muestren los ríos de un territorio, los ríos de México, los ríos de Nuevo León, y pues usan cierta simbología. Tienen un sistema de proyecciones. Ahorita vamos a ver qué es ese sistema de proyecciones, pero básicamente es poder representar una superficie en tercera dimensión, representarla en segunda dimensión. Un sistema de coordenadas que es ubicar sobre un plano los diversos elementos geográficos o mapas situados en la superficie que se representa, lo que ya hablamos, que serían los paralelos y meridianos, algo que nos permite encontrar la latitud y la longitud del lugar y una escala, porque pues el mapa tiene que ser más pequeño, ¿verdad? De lo que en realidad es ese territorio. Entonces tiene que estar escalado. Por ejemplo, un centímetro del mapa puede representar 10 kilómetros del territorio físico. Y ahora sí vamos a ver las proyecciones. Bueno, tenemos, por ejemplo, las proyecciones cilíndricas, que es donde se utiliza un cilindro tangente a algún paralelo. ¿Que es un cilindro? Pues como el rollo de papel, ¿verdad? Eso es un cilindro. Se pone de forma tangencial, tangencial es decir, cortante a un paralelo. Pues de esta forma se hace el trazado de la proyección. Lo malo, las desventajas es que a los lugares más alejados de este tangente, pues aparecen en dimensiones mayores de lo que en realidad es el lugar. Y los meridianos no se unen a los polos, por lo que no se utiliza para la navegación marítima, ¿sí? Los,
Los meridianos simplemente aparecen así de forma vertical, pero no se van uniendo, ¿sí? No se unen, no hacen esa curvatura. También tenemos las proyecciones cónicas, que pues la técnica es proyectar la superficie de la Tierra en un cono secante a un paralelo base, que es un cono pues como donde se pone la nieve, ¿verdad? Y pues de forma secante a un paralelo que lo tomamos como referencia, pero no puede representar a toda la Tierra, solo representa una porción pequeña. Aquí vemos cómo se vería una representación cónica, ¿verdad? Aquí sí vemos cómo la curvatura se va haciendo más grande y los meridianos al final se tienen que unir en una sección. También tenemos proyecciones azimutales, que es proyectar sobre la superficie, o proyectar la superficie de la Tierra sobre un plano tangente desde un determinado punto de perspectiva. Existen tres tipos: las orográficas, que pueden ser situados en cualquier punto de nuestro planeta; las estereográficas, que están situados en el infinito; y las nomónicas, cuando la situación es polar u oblicua al ecuador. Aquí vemos cómo se vería una proyección azimutal, ¿sí? Es como si estuviéramos viendo el mundo desde una sección planar, por ejemplo, desde una vista superior o lateral derecha o izquierda o inferior, ¿sí? Y la desventaja es que las secciones más alejadas del centro pues aparecen muy deformadas. Y por último, ya vamos a hablar de lo que es los sistemas de información geográfica y los sistemas de posicionamiento global. ¿Cómo se compone un sistema de posicionamiento geográfica? Bueno, a través de datos que se tienen que alimentar al software, personas y procedimientos para llevar a cabo un resultado. Esto pues lo vemos en el Google Maps. A veces hay una camionetita, no sé si la han visto, de Google Maps, que va trazando o a, va tomando fotos al lugar, y también vía satélite, pues toman fotos, capturas, coordenadas, y todos esos datos se introducen al software. Además, las personas también introducen datos, ahí de repente comentan, ese lugar no está aquí o ya no está aquí. De esta forma se logra un resultado. Así que un sistema de información geográfica es un sistema de cómputo para reunir, almacenar, manipular y desplegar información geográfica, cuya característica principal es la función de análisis geográfico. Y de esto resulta el sistema de posicionamiento global o Global Positioning System, ¿sí? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo alimenta sus datos el sistema de posicionamiento global? Pues a través de satélites. Ya prácticamente mide en cuánto tiempo llega una señal, en cuánto tiempo regresa. De esta forma hace la ubicación del lugar. Al menos tiene que haber tres satélites para lograr una ubicación exacta. Y bueno, esto sería el tema del día de hoy.
Y vamos a pasar a los reactivos de repaso, que estos son los que ustedes tendrían que contestar sobre lo que hemos visto en el bloque. Así que por favor contéstenlos y me los envían por WhatsApp.